Gracias, señores, gracias. Seguimos aquí en vivo en lo que es CAR TV RD. Y hoy estamos con un tema súper especial, la cual nosotros tenemos que abordar aquí en la República Dominicana y el mundo, por la razón de que estamos tratando el tema de los catalíticos, un artefacto, una pieza, un asunto, que va por ahí abajo. Un asunto lo más requerido por los delincuentes, ladrones, que te dejan a ti con muchas situaciones y con muchos problemas. Señores, con nosotros hoy, Francisco Fernández y la racing del automóvil. Del micrófono. Racing del micrófono. Ah, bueno, del micrófono. Bueno, mire, la racing está dura en su asunto. Esa mujer yo veo el catalizador y lo comparo con muchas cosas en la vida porque es una pieza que cualquiera que lo vea a simple vista no cree que vale lo que lleva dentro. Sí, sí. Esas son de las piezas que podemos decir, vale su peso en oro. En oro. Claro, no es así, señores, no es así. Pero bueno, estábamos comentando ahorita como parte de las funciones del catalizador, que tiene la tarea de convertir esos gases que son nocivos para la salud en gases más nobles. O sea, acelera algunos, ralentiza otros, y con la temperatura que se crea dentro del catalizador, pues cuando los gases tienen contacto con los metales que componen la pieza, que componen esa parte cerámica, pues se hace la asociación o disociación de ciertos componentes químicos y ahí es cuando se convierten de gases nocivos a gases más nobles. Estábamos hablando de los vehículos que hacen recorridos cortos. Para algunos vehículos americanos, por ejemplo, que son, podríamos decir, de lo más riguroso en cuanto a las normas anticontaminantes, y van equipados con una serie de sistemas que hacen que el motor sea más limpio. Hay un sistema que va de la mano con el catalizador y relacionado con lo que tú acabas de comentar de los Exacto. recorridos cortos. Por ejemplo, yo comentaba que en la fase de calentamiento del motor, o sea, cuando prendemos el motor en la mañana, que vemos que algunos modelos suben la marcha, ¿no? O sea, la RPM, que es la agujita que marca la velocidad del motor, generalmente se sitúa entre las 1100 y 1200 RPM, en algunos modelos hasta más. Esto es porque en esa fase de calentamiento, como yo estuve comentando, la relación de aire y combustible, o sea, esa mezcla de oxígeno con combustible, se tiene que hacer rica. Tiene que haber más combustible del que es necesario porque el motor está frío. Es como cuando ustedes van a cocinar. Exacto. Por ejemplo, si acabamos de poner el caldero en la estufa, tenemos que subir el fuego porque el caldero está frío. Claro. Ahora, una vez que ya el caldero se calentó, pues podemos bajar el fuego y vamos a mantener esa temperatura deseada. Lo mismo pasa con el motor. Necesitamos que el motor alcance su temperatura de trabajo y para eso tenemos que hacer que esa mezcla tenga más combustible del que es necesario en condiciones ya operativas normales. Por eso, en esa fase también ocurren otras cosas. En algunos modelos hay instalado una bomba que se llama bomba de aire secundario. Esa bomba se encarga de inyectar aire fresco al escape. Esa inyección de aire fresco en algunos modelos, en algunas marcas, le llaman inyección de aire secundario. Al inyectar aire fresco en el escape, entonces logramos que todo ese combustible que pusimos de más para esa fase de calentamiento y que no se pudo quemar por falta de oxígeno, entonces haga combustión en el escape. Okay. O sea, sale encendido, pero no se puede quemar porque falta oxígeno. Cuando inyectamos oxígeno fresco, entonces se termina de hacer combustión en el escape. ¿Y a qué ayuda eso? A calentar el catalizador. O sea, esa hace que su función se agilice. Exacto, esa postcombustión, podríamos decir, que se produce ya en el escape, ayuda a que el catalizador alcance su temperatura de trabajo más rápido. Y ahí, si los recorridos no son tan cortos, pues logramos que él se ponga operativo, aunque tengamos regímenes bajos de motor. ¿Cuál es la vida útil de un catalizador que se mantiene en su calentamiento, como dijimos ahorita, oportuno, de 500, fue lo que me dijiste ahí? 500 grados aproximadamente, grados Celsius. Celsius. ¿Cuál es la vida útil de ese catalizador?
Bueno, en teoría toda la vida del vehículo. Si el vehículo está bien mantenido, porque hay muchas otras condiciones que afectan el catalizador. Ya te comenté que una mezcla rica crea mucho carbón, mucho combustible no quemado y eso se acumula en el catalizador y va tapando esos huequitos, además de que esos metales que están ahí, que son lo que hacen la conversión catalítica, se tapan con el hollín, con el combustible no quemado y no hacen su trabajo. Aparte de eso, que ya gracias a Dios no existe, pero tuvimos mucho tiempo aquí que sí, el plomo. El plomo, que es un metal, se iba añadido al combustible. Eso se usaba en el pasado para aumentar el octanaje del combustible y para proteger algunas partes internas del motor en los motores más antiguos, y era uno de los enemigos número uno del catalizador, porque se acumulaba igual que el combustible no quemado en esos huequitos y tapaba el catalizador. Ya no tenemos plomo en el combustible, pero si utilizamos combustible adecuado y el vehículo lo llevamos a su temperatura de trabajo, le damos lo que sería un uso normal, el catalizador debería durar toda la vida del vehículo. Toda la vida del vehículo no significa 30 años hasta que el vehículo ya no puede caminar. Supongo que es por el kilometraje, ¿no? Un vehículo puede estar diseñado para alcanzar hasta 500,000 de kilómetros. Okay. Algunos alcanzan mucho más que eso, pero hasta 500,000 de kilómetros, y esa parte, si está bien mantenida, debería alcanzar alrededor de ese kilómetro. Socio, yo quiero informar a nuestra audiencia que estamos con una situación en la plataforma de YouTube por la cual estamos transmitiendo en vivo por cartvrd.com, lo pueden escuchar en vivo, y también por YouTube, por Facebook, porque la plataforma de YouTube tenemos una avería que los técnicos están tratando de encontrarla, así que seguimos en vivo por esas dos plataformas. ¿Por qué el catalizador es tan caro? Eso. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué es tan atractivo para los ladrones? ¿Por qué los ladrones les gusta tanto? ¿Por qué te dejan a ti con tantas situaciones, con tantos problemas? Y lo fácil que se lo roban. Yo vi un video que fueron como menos de un minuto. Vamos a hablar de eso ahora. Bueno, menos de un minuto, dependiendo del vehículo que sea, pero sí es muy fácil, porque la experiencia que tuve de los malhechores que entraron al residencial, ellos andaban con una sierra eléctrica, una especie como de una cegueta eléctrica. Es como si fuera una caladora lineal que tiene una cegueta. Entonces ellos se ponen debajo del vehículo, ya después de que están debajo del vehículo nadie lo ve, porque están ahí debajo. Entonces ahí con esa sierra eléctrica cortan el tubo de escape, alguien escucha un ruido pero no se imagina, abajo de su carro. Hasta lo pueden confundir con el ruido del motor. Cortan el tubo de escape en esa sección donde está el catalizador y se lo llevan. Cuando salen de ahí salen con él en la mano. Ay, Dios mío, señor. Pero hay vehículos que en verdad llevan los catalizadores ubicados en puntos que son de difícil acceso. Pero aún así para los ladrones no hay nada difícil. Ahora, señores, ¿por qué es tan costosa esa pieza? Esa pieza es tan costosa porque para poder hacer sus funciones necesita unos metales que son metales caros, metales costosos. Sí. No son metales preciosos. Algunos decían que tenían oro, pero en verdad no son ese tipo de metales, pero son otros metales que tienen un uso muy específico y que son costosos, como por ejemplo el platino, el rodio y el paladio. El platino, todos sabemos, lo que hemos escuchado, de que se utiliza en prótesis médica, se utiliza en prótesis dentales, y es un metal muy costoso porque el platino es muy fácil, es muy compactible con el cuerpo humano. Por ejemplo, a ti te pueden hacer una parte de un hueso de platino o un diente y el cuerpo humano generalmente no lo rechaza. Entonces es un metal precioso, un metal muy valioso, y el catalizador tiene un porcentaje muy alto de ese metal. ¿Por qué? Porque el platino logra disociar uno de esos contaminantes que salen por el escape. Entonces es una de las razones por las que es tan costoso. Los rompen y sacan de ahí de alguna manera esos metales, lo separan y bueno, luego le dan otro uso. Entonces, ¿cuál es la función específica del catalizador? Son muchas. Son muchas funciones. Normalmente hay catalizadores de 2 vías y catalizadores de 3 vías, los que se usan comúnmente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es los componentes químicos que ellos pueden transformar, lo que pueden transformar.
Por ejemplo, cuando hablamos de un catalizador de 2 vías, hablamos de un catalizador que tiene la capacidad de convertir o la oxidación del carbono, que es el dióxido de carbono, lo separa y puede entonces poner por un lado la molécula de oxígeno y por otro lado la molécula de carbono separada. De manera que esa forma de disociar ese contaminante lo hace luego más fácil de transformar en otro componente que es menos nocivo. El de 2 vías tiene la posibilidad de disociar los hidrocarburos, que son los combustibles no quemados, lo que sale como hollín por detrás, y el dióxido de carbono. Los hidrocarburos lo convierte en agua y dióxido de carbono, y los monóxidos de carbono lo convierte en dióxido de carbono, que ya es más fácil de asimilar, porque tiene más oxígeno. Esos son los de 2 vías. Los de 3 vías, por su lado, entonces tienen ya una función más, que es la reducción del óxido de nitrógeno. El óxido nitroso es muy, muy nocivo para el cuerpo humano, y para los animales y para las plantas. Más sin embargo, el nitrógeno no. El nitrógeno es más fácil de asimilar, porque de hecho en el aire hay un porcentaje muy alto de nitrógeno. Francisco, en ocasiones escuchamos, o bueno, han salido noticias que muchas personas han fallecido porque en el vehículo entra lo que es el monóxido de carbono, sí, por algún tipo de, no sé, de tal vez alguna perforación que tenga el vehículo. Sí. Y el conductor y las personas que van dentro del vehículo ni siquiera sienten esto. El catalizador podría también cumplir un rol importante dentro de esa parte, de que no esté tal vez disociando lo que es el monóxido de carbono o sea, que no esté segregando las partículas como debería. Bueno, mira, el monóxido de carbono es mucho más letal que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que nosotros expiramos, ¿verdad? Pero es igual letal para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque carece de oxígeno y el cuerpo humano requiere oxígeno. Nosotros, cuando respiramos, succionamos aire del ambiente, que es rico en oxígeno, utilizamos el oxígeno y expiramos el dióxido de carbono. Exacto. Por el escape del vehículo sale monóxido de carbono, que es una molécula que tiene mucho menos oxígeno todavía. Independientemente de que el vehículo tenga o no catalizador, independientemente de que el vehículo esté operando bien o no su sistema catalítico, el monóxido de carbono es nocivo para la salud. O sea, el monóxido de carbono mata. ¿Por qué mata y la persona se queda generalmente dormido? Porque como es un compuesto químico que es muy similar a lo que el cuerpo expira, el cuerpo lo asimila. Y simplemente tú te vas quedando dormido. Es una muerte lenta. Sí, es lenta. Y no te das cuenta lo que está pasando. Pero realmente no tiene una cosa que ver con otra. Si nosotros nos ponemos en un lugar cerrado al dióxido de carbono, ya sea convertido en el catalítico o no, vamos a tener como resultado la muerte. Entonces, o sea, definitivamente. Vecino, los catalíticos son obligatorios en muchos países debido a su beneficio para lo que estamos hablando ahora, de medio ambiente, la salud, la reducción de la cantidad de gases tóxicos que se liberan en el aire, puede ayudar a reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Pero en nuestro país yo veo que no hay una ley que te diga a ti que es obligatorio tú usar el catalítico. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de personas, la mayoría de usuarios, lo eliminan, lo quitan y ponen un tubo que incluso con eso le cambian el sonido al auto. Claro. Al cambiar el sonido al auto, lo escuchan como la racing del como la racing del micrófono. Pero adicional a eso, es una muerte no lenta, no, es a prisa cuando hay vehículos sin el catalítico, porque primero hay otro tubo, hay otra parte más detrás, ¿verdad? La parte trasera, que es el silenciador. El silenciador no soluciona ningún tipo. Absolutamente La nada. gente entiende, los usuarios entienden que el silenciador soluciona. Por eso lo estoy poniendo en pantalla, para que la gente pueda diferenciar lo que es lo catalítico y el silenciador. Sí. Realmente son dos cosas muy diferentes. El silenciador es una trampa sónica, es un espacio que tiene diferentes cavidades
y que cuando el sonido que genera el motor entra ahí, resuena dentro de esas cavidades y una frecuencia se anula cuando resuena con otra, igual pero negativa. Entonces por eso el silenciador está diseñado para hacer el motor más silencioso, pero no tiene función ninguna en la catalización. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta porque la gente confunde. Claro. Adelante. Y es algo que veo a diario, los carros de concho andan con un humo que fácilmente tú le pasas por detrás o adelante y eso te llena el vehículo. Es como el 90% de los vehículos. Solo eso nada más, no, solo eso no. Mira, vehículos de alta gama, cuando tú le dices, mire, usted tiene problemas en su catalítico. A nosotros nos llegó un vehículo con el catalítico destrozado, o sea, ya hecho polvillo, que se desbaratan de la alta temperatura. Y cuando le hablamos al señor de que tenía que comprarlo, pues él dijo el costo, o sea, él averiguó. Y cuando averiguó el costo ahí mismo en internet, pues usted sabe que él dijo que no, que donde yo lo podía recomendar para una moflería. Ya. Entonces, explíqueme usted dónde vamos a llegar. No, mire, en realidad hay opciones, por ejemplo, de catalizadores usados. ¿Qué sucede? Así mismo, como traemos partes usadas de auto, pues eso es una parte del auto que puede venir usada. Sí, pero perdone, también hay problemas ahora. Exactamente. Bueno, está la situación de que si compramos un catalizador usado, primero, deberíamos comprar un catalizador del tamaño correcto. Y segundo, no sabemos ya la vida útil de esa parte, de esa pieza usada. Cuando viene a ver, estamos comprando una pieza que ya está deficiente. Mire, yo tengo aquí un programa que viene con nosotros, posiblemente la semana que viene, vamos a ver qué día, donde está la diferencia entre un catalizador original y un catalizador de reemplazo. Sí, claro. Bueno. Oye, se le montó hace 6 meses al vehículo y el vehículo se paró, que no caminó más nunca. Se saturó. Y cuando buscamos, él se desbarató dentro de su jaula. Y no se pudo con eso. No se pudo con eso. Hubo que solucionarlo. Ese desbarató entre esas jaulas que están viendo ahí, nuestros amigos televidentes, y esa piedra que ustedes están viendo ahí, se andaba loca ahí dentro. Y entonces lo que hacía era que tapaba la parte de salida del escape. Y no quiero usted saber los problemas que tenía ese vehículo. Sí, claro. Que tú no ibas a pensar que lo íbamos a encontrar ahí, por la razón de que se le había montado hace 6 meses. Que vino. Un catalizador, pero era un reemplazo. Pero era un reemplazo viejo y malo. Sí, entonces esa parte tiene ahí dentro una celda de cerámica. La cerámica generalmente soporta temperaturas muy altas, pero si no es una pieza de calidad o el tamaño adecuado, pues va a pasar de que se puede derretir, se puede dañar esa parte ahí, y entonces se vuelve una masa que obstruye el escape. Que es la parte que tiene los orificios, los cuadraditos. Los huequitos, sí, exacto. Esos bueno, huequitos que también en pantalla. ¿Por qué sucede eso que usted comenta de que el vehículo cuando el catalizador se tapa o se desbarata no camina? Porque en el funcionamiento normal de un motor de ciclo Otto, de un motor de 4 tiempos, tenemos una fase o un tiempo que es la admisión, que es la fase mediante la cual el motor aspira, succiona aire del ambiente. Luego ese aire junto con el combustible que fue succionado se tiene que comprimir y ahí viene la segunda fase que se llama compresión. Es la parte donde ese aire y el combustible se comprime para aumentar su temperatura. Una vez que se comprimió, entonces llega la fase que aprovecha el motor, que es la fase de fuerza o la fase de combustión, donde esa mezcla de aire y combustible que succionamos y que comprimimos, entonces hace ignición. Llega la chispa, se produce la combustión y aprovechamos esa ignición, pero no menos importante, o tal vez una de las más importantes, es la fase que viene después, la última, que es la de escape. Donde tenemos entonces que sacar de la cámara de combustión el resultado que ya no necesitamos de esa combustión, ese aire que sobra como resultado de la combustión, que es ahí donde van todos los contaminantes. Sí. Si ese aire no puede salir libremente del motor, el motor no va a funcionar bien. Entonces, si tenemos una obstrucción tanto en el catalizador o en el tubo de escape, ese aire no sale bien y el motor no va a funcionar bien. Francisco, ¿qué refleja mi vehículo cuando mi catalizador no está funcionando bien? ¿Cómo yo me doy cuenta? Muchos problemas. Depende. Los catalizadores en la mayoría de los vehículos modernos tienen una vigilancia. O sea, tienen un sistema electrónico que lo vigila constantemente para saber cómo están haciendo su trabajo. Este sistema está compuesto generalmente por 2 sensores
que se llaman sensores de oxígeno o sensores lambda, que van puestos en el escape. Uno de esos sensores ahí lo están viendo en pantalla, ¿no, amigos? Uno de esos sensores va antes del catalizador y el otro va después del catalizador. El sensor que va antes del catalizador tiene también como tarea hacer un control de calidad de los gases que salen por el escape. Y el resultado de ese control de calidad es informado a la computadora para que ella haga las correcciones o los ajustes necesarios. Por ejemplo, ese sensor que va antes del catalizador tiene como tarea saber cómo se está produciendo la combustión, si está muy rica o muy pobre. Ya yo te dije al inicio que una mezcla rica es cuando hay más combustible que el que debería haber. Y una mezcla pobre cuando hay menos combustible del que debería haber. Si la busca en colores, una da negra y otra da color incoloro. Incoloro. Exacto. Sí, entonces, ¿qué sucede? Ese primer sensor tiene como tarea decirle a la computadora, la mezcla está rica, y la computadora hace los ajustes. Pero si la pone muy pobre, le dice, la mezcla está pobre, y ella hace los ajustes. El segundo sensor, que está después del catalizador, socio, tiene como tarea... Socio. Vamos a decirle cómo se llama el maestro de área. ¿Cómo llama el área? Un hablador. El chivatico. Un chivatico. Es un chivatico, un hablador que está diciendo lo que está pasando ahí. Y está no se guarda lo de nada. No se guarda el maestro de área dice el chivatico. Es un chivatico. Exacto. Entonces, el segundo sensor, que es parecido al primero, pero no es tan preciso ni tiene una función tan amplia como el primero, se encarga de vigilar qué está haciendo el catalizador. Por ejemplo, si ya con el primero sabemos cómo están saliendo los gases de escape, cómo están antes del catalizador, el segundo me dice si los gases de escape tuvieron un cambio. Por ejemplo, antes de entrar al catalizador había una cantidad X de oxígeno y una cantidad X de combustible no quemado, y si al salir del catalizador hay lo mismo que cuando entraron, el catalizador no está trabajando. Sí, exacto. Entonces, en ese caso, cuando tenemos un catalizador que no está funcionando bien, tu vehículo te va a dar un aviso con la luz de check engine. En algunos casos presenta así mismo claro catalizador. Y cuando tú llevas tu vehículo al mecánico, no sé si recuerda el tema que tuvimos en el martes anterior, que hablábamos del diagnóstico. De los códigos. De los códigos. Cuando tú llevas tu vehículo al mecánico, tu mecánico te va a decir, tenemos una falla de deficiencia del catalizador. ¿Por qué? Porque esos dos sensores que están monitoreando el funcionamiento del catalizador están diciéndole a la computadora que el catalizador no está haciendo nada. Lo mismo que entró, eso mismo salió. Entonces, en ese caso, tu vehículo puede ponerse en un modo de emergencia en el cual no tenga la misma respuesta porque hay una limitación. La computadora dice, si estoy contaminando mucho, voy a bajar un poco la potencia para permitir al conductor llegar de su viaje, pero no voy a dar mucha potencia para no contaminar mucho. Entonces, en ese caso, tú vas a sentir probablemente una reducción de la potencia adicionada al indicador de que hay un problema. Supongo que hay vibraciones en el vehículo con el motor y todas esas cosas. No necesariamente, pero una reducción de potencia sí, y ese aviso que no lo quita nadie. Tan así la reducción de potencia que ese vehículo que nos llegó a nosotros, pues no subía la rampa de nosotros, no subió nada, no caminaba. Yo salí a hacer una prueba y al momento pues ya estaba porque había habido una obstrucción. Bueno, exacto. Yo acabo de comentarte de una situación donde el catalizador no está haciendo su trabajo, pero todavía él está libre. Todavía él permite que los gases de escape fluyan normalmente. O sea, el motor sí tiene la posibilidad de tener potencia porque los gases de escape fluyen, pero el catalizador no está haciendo su trabajo. Entonces, en ese caso tenemos un síntoma, pero si ya tuviéramos un problema en el que el catalizador se obstruye, está tapado, ya sea porque los huequitos se fueron poniendo pequeños por la cantidad de hollín o por el plomo, o ya sea porque la cerámica misma se derrite, se funde, esa piedra se convierte en un tapón, hace que los orificios se tapen. Ahí tenemos entonces otro síntoma. Al no poder el motor escapar bien, libremente, entonces ya la potencia se va casi a cero. Muy diferente. Incluso en algunos casos el motor ni arranca, porque no puede mantenerse ni siquiera en marcha mínima. No va a estar, no prende. No en ese caso es que dicen el vehículo está fundido. No necesariamente. No necesariamente. Fundido ya es otra condición que es más grave todavía. Ay, Dios mío. Señores, nosotros seguimos en breves instantes, nos fuimos a una pausita y regresamos.